Muy buenos días, hermanos y hermanas, los saludo con la paz del Señor. Espero que en este día se hayan despertado con esos ánimos de alabar a Dios, y quiero invitarles a cantar esta canción que dice de tal manera, y quiero que me acompañes desde sus casas. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Vamos todos, hermanos, me acompañan. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me abrió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré.
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
ya ante Él vendré, justificado por la fe. Aún encontrándonos en medio de esta situación que todavía continúa, no dejamos de escuchar la palabra de Dios. Y dispongamos nuestros corazones en esta mañana para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En una fiesta de cumpleaños, las personas reciben regalos, especialmente la persona que cumple años recibe regalos y tiene una reacción de profunda alegría, de profundo gozo. Y las personas que dan los regalos lo hacen con amor y también se sienten con una profunda satisfacción. Por ejemplo, las hermanas, las mujeres suelen regalar jabón, colonias, corbatas, afeitadores y todo lo que tiene que ver con cosas para hombres. Y esperan ellas que sus esposos usen esos regalos y cuán contentas se sienten al ver aquello. Pero también los hombres suelen regalar flores. Por ejemplo, si un esposo le lleva un ramo de flores a su esposa, espera que ese ramo de flores sea puesto en una vasija con agua, en un lugar visible. Y el esposo va a sentirse profundamente contento por eso. Pero si esa mujer toma ese ramo de flores y lo tira a la basura o lo guarda en una caja, cuánta tristeza sentirá su esposo al ver aquello. De igual forma, la verdad en el asunto de los regalos es que los regalos deben lucirse, los regalos deben usarse. Y quiero repetir esto por su importancia. Los regalos deben lucirse, los regalos deben usarse. Y vamos a usar esta analogía en esta mañana para los dones espirituales. La diferencia entre los creyentes y el rol en la iglesia se debe a la variedad de dones que Dios ha dado a cada uno. Dios ha concedido en su gracia dones espirituales a cada creyente. Un don no es un logro, no es un premio personal, sino un regalo de la gracia de Dios. Por tanto, si es un regalo de la gracia de Dios y es un regalo que uno ha recibido de manera gratuita de parte de Dios, por tanto, ese regalo debe lucirse, debe usarse. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, la primera parte de Romanos, del 1 al 11, nos habla de la parte doctrinal, nos habla de la obra de Cristo, nos habla del pecado y la obra de Cristo, pero a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a hablar las cosas prácticas de la vida cristiana. Es una sección que trata de las relaciones en el cuerpo de Cristo, las relaciones entre unos y otros, y de manera especial, la manera en que los creyentes deben hacer el uso de sus dones, de los regalos, de los dones espirituales que ha recibido por la gracia de Dios. En un comentario que escribió el doctor Stanley Clark, quien fue el profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Bautista, él escribe y dice que Romanos 12 enfatiza la importancia de la humildad, el respeto mutuo y el reconocimiento que la diversidad de habilidades contribuye a la unidad en el funcionamiento general del cuerpo. Entonces, hermanos, está claro que los dones espirituales son para edificación mutua, para que haya una buena salud interna en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, va a tomar como figura el cuerpo humano y simplemente lo va a hacer como una ilustración de la relación entre los cristianos. Por tanto, cuando los creyentes, quienes han recibido dones espirituales de parte de Dios, deben lucirlo y usarlo. Es imposible estar comprometidos con Cristo sin estar comprometidos con la iglesia de Cristo y con la causa
de Cristo. Y cada creyente estamos comprometidos con Cristo y con su causa. Si hemos nacido de nuevo, si nuestros pecados fueron perdonados, si la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, es para que nosotros le sirvamos al Dios vivo. Como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nosotros podamos estar sirviendo activamente y no estar con los brazos cruzados. Pensemos, hermanos, en los millones de personas que se sientan y se reúnen en una iglesia cada domingo, pero quizás traen profunda tristeza a su Señor porque solamente van a aquel lugar para sentarse y nunca usan sus dones espirituales. Los dejan quizás en un estante, ni siquiera los sacan algunos de su envase. Esta es una figura que estamos usando. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que los dones espirituales puedan lucirse, que puedan usarse. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que debemos renovar nuestra mente, radicalmente. Debemos renovar nuestra mente leyendo las Escrituras y debemos renovar nuestra mente en relación a los dones espirituales. Si aún no hemos comprendido que los dones son para usarse, pues renovemos en esta mañana nuestra manera de pensar. Los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios debemos usarlos. Pero también Pablo nos habla de buscar la pureza con pasión, la santidad con pasión. También nos habla de buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas. No vivimos para agradar a los hombres y cada creyente sabe esto. El creyente vive para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios. También acudimos a la asamblea local con una actitud humilde, con una actitud de reverencia y temor al Señor, para exaltar y adorar el nombre de Dios. Y en este momento no podemos acudir a la asamblea local porque estamos confinados en nuestros domicilios, pero si usted se va a acercar a Dios, tiene que hacerlo con humildad, con respeto, con reverencia y con temor, porque estamos acercándonos al Dios vivo, creador de los cielos y la tierra. Luego deberíamos preguntarnos, ¿no?, que este diseñador divino, quien repartió dones a cada uno de los creyentes, pues espera que cada uno de ellos sirva con el don que recibió. Y el apóstol Pablo se escribe el relato de su conversión en Hechos capítulo 9, y yo sé que muchos de ustedes conocen este episodio. Mientras Pablo iba a Damasco, camino a Damasco, para pedir una orden para seguir persiguiendo y matando cristianos, él era un judío, era fariseo y defendía la religión judía, era muy celoso de la ley y a él no le agradaba mucho este nuevo camino, aunque se hable de un nuevo Señor, que se hable de Jesús como Mesías. Y sin embargo, mientras iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo resucitado le sale a su encuentro. Y el capítulo 9, versículo 6 de Hechos dice: él, es decir, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, es la primera palabra que aparece. Y esa palabra significa dueño, amo, ¿sí? Porque el señor del imperio, el Kyrios del imperio, era el emperador. Nadie podría objetar lo que el emperador decía. Y él le sale esta palabra: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros servimos a nuestro Señor y nuestra vida está rendida completamente al Señor Jesucristo. Y quizá nuestra pregunta debiera ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si aún no está usted haciendo nada, absolutamente nada en la obra de Dios, en el servicio al Señor, debería de preguntar en oración al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y quizá que tengamos que levantarnos en esta mañana.
en este día. Quizás tengas que levantarte. Quizás estás postrado y caído allá, desanimado. Si alguna situación ha traído desánimo, pues levántate en esta mañana. Levántate. Y el versículo 20 dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba en las sinagogas. Llama la atención. Enseguida, después de su conversión, él predicaba a Cristo. En realidad, para eso Dios le había escogido a él. Instrumento sería en las manos de Dios. Y él, desde el día de su conversión hasta los últimos días de su vida, no ha dejado de proclamar a Jesucristo, no ha dejado de servir a Jesucristo. Él simplemente se veía a sí mismo como un esclavo al servicio de su Señor. Y de esa manera se presenta en sus cartas, como un servidor de Cristo, como un esclavo al servicio de su Señor. Por tanto, ninguno de nosotros debe estar con los brazos cruzados, debe estar sirviendo al Señor. Y en Romanos capítulo 12 nos guía en ese proceso de descubrir nuestros dones y encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Esa es la intención de Romanos 12 y 1 Corintios 12, donde nos hablan de los dones espirituales, que podamos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Por tanto, he titulado al sermón de esta mañana, El servicio y la enseñanza. Vamos a hablar del don del servicio y la enseñanza. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por darnos tú la oportunidad, Señor, de estar delante de ti con la intención firme de escuchar tu voz, Señor, de escuchar tu palabra en esta mañana. Rogamos que tú nos hables, Señor, al corazón, a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es El servicio y la enseñanza. Y está basado en Romanos 12, versículo 7. Sin embargo, vamos a leer Romanos 12, 6 al 8. Le invito a abrir su Biblia allá en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, donde dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Yo le invito a poder subrayar en su Biblia esta palabra, úsese. Ponga un círculo grande en esa palabra, úsese. El versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Pablo nos presenta en esta mañana dos dones, el don del servicio y el don de la enseñanza. Estos dos son diferentes. Por ejemplo, para hacer una diferencia entre ambas, podemos decir, el servicio es la demostración privada del cristianismo. La enseñanza es la declaración pública del cristianismo. El servicio es la ilustración de la verdad, la enseñanza es la explicación de la verdad. El servicio es mostrar a Cristo, la enseñanza es proclamar a Cristo. El servicio es trabajar detrás de la escena. La enseñanza es una presentación en el centro del escenario. El servicio es generalmente un acto que pasa desapercibido. La enseñanza es un servicio que recibe todos los aplausos. El servicio se puede definir como un músculo y la enseñanza se puede definir como la boca. La verdad es que como el cuerpo es mucho más que un músculo, y la boca, el don sobresaliente de Cristo a la iglesia es el don del servicio. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Si aún no nos hemos dado cuenta, hermanos, Cristo, el ministerio sobresaliente de Cristo, hermanos, hacia la iglesia es el don del servicio. Por tanto, en primer lugar, vamos a hablar en esta mañana del don del servicio, lo cual también podría traducirse como ministerio. ¿Sí? Ministrar, servir. No debemos ignorar el orden, hermanos, de los dones en esta lista que de Romanos 12. Primero nos habló del don de la profecía,
Ahora nos habla del don del servicio antes que el don de la enseñanza. La palabra griega que se traduce como servicio es la palabra diaconía, una palabra que se usaba en aquel tiempo para servir a las mesas, ¿sí? Nosotros podemos quizás hacer una analogía tomando la figura del mozo en un restaurante. Eso sería un siervo, ¿sí? Eso significaría la palabra diaconía para nosotros en este contexto quizás. Literalmente esta palabra significa siervo o servicio, ¿no? Y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 17:8 nos habla de lo que un esclavo era en aquel tiempo. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, es decir, al esclavo, al siervo, ¿no? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. La palabra servicio se refiere a un servicio a los demás de carácter personal. En los días de Pablo, esta palabra significaba que uno no tenía una posición social como siervo. Estaba completamente sometido a su amo. Y todo lo que su amo le decía, debía hacer. Ahora, para definir su ministerio, Jesús usó esta palabra. Y hay un pasaje bastante interesante en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, cuando Jesús define su ministerio, ¿verdad? Su propio ministerio de esta manera. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Debemos prestar atención, hermanos, aquí. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el ser identificado, hermanos, como siervos, ¿no?, al servicio de su Señor. Este título de siervo, hermanos, es un título de honor. Y quizás muchos no lo pensamos así. La labor del siervo era una labor, hermanos, realmente admirable. El servicio cristiano, el ministerio cristiano en general, hermanos, es algo muy admirable delante de Dios. Es algo de grato honor delante de Dios. Entonces, es una expresión especial que usa el Nuevo Testamento en muchos lugares. Algunos dicen que se usa más de 100 veces la palabra siervo. Por ejemplo, se usan, hermanos, para los diáconos que sirven a las mesas, ¿no? Y quizás nosotros podemos pensar que este don es un don inferior, pero Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Él suplió las necesidades de muchas personas. Él ayudó a muchas personas. Por tanto, también nosotros los creyentes debemos suplir las necesidades en el cuerpo de Cristo. Aunque nadie lo vea, no necesariamente tiene que ver lo que estamos haciendo a favor de otros. Ayudando a otros creyentes en labores personales, también podemos enviar fondos de ayuda a una congregación, a una persona, a una familia, para que no pasen necesidades. Eso es servicio, haciendo labores físicas a favor de otros, en beneficio de otros, supliendo necesidades de los más desfavorecidos, como de las viudas, los huérfanos, compartiendo el evangelio. Cada vez que tengamos oportunidad, estamos sirviendo a las mesas. La mayoría, hermanos, de estas acciones suceden detrás de la escena, pero son los músculos invisibles que hacen que la iglesia avance y crezca. Por tanto, si tú tienes el don de servicio, sirve al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo. Uno de los problemas que hay dentro de la iglesia, hermanos, es dar prioridad a los dones, priorizar los dones. Tenemos la tendencia de pensar que los dones que no se ven como más importantes, hermanos, podemos pensar que el don de servicio no es tan importante como el don de la enseñanza, como el don de pastor, pero ya sea que uno solamente limpie la iglesia, es tan importante, hermanos, como predicar un domingo en el púlpito. Es tan importante como enseñar un domingo en la escuela dominical. Si tan solo uno reparte material de escuela dominical o prepara el aula, limpiando el aula,
o tan solamente lava los platos después de las comidas de domingo. Hermanos, eso es de tanta importancia como el hecho de predicar y enseñar la palabra de Dios. Por tanto, el don de servicio no es menos importante que el don de la enseñanza o que otros dones. El don de servicio no es menos importante que otros dones. Si uno solamente va a empezar limpiando el salón y haciendo cosas que quizás uno podría pensar, eso no es tan importante. Sí es importante, sí es importante. Entonces los dones no tienen que ser visibles para que sean importantes. Puede uno hacer cosas a favor de otros con el don del servicio y no necesariamente tiene que ser visible. Por ejemplo, hermanos, Guillermo Carey o William Carey, el fundador de las misiones contemporáneas, había orado mucho tiempo. Él tenía una pasión viva en su corazón de compartir el evangelio fuera de su tierra, fuera de su ciudad, fuera de su país. Y él pensó en la India. Él quería ir a la India llevando el evangelio como misionero. Aunque quizás no compartían muchos de sus contemporáneos esta visión. Sin embargo, él fue a la India. Y ella pasó por diversas situaciones difíciles, por diversas circunstancias adversas. Sin embargo, cuenta la biografía que Guillermo Carey tenía una hermana que era paralítica y se encontraba postrada por 50 años en una silla de ruedas, sin siquiera poder hablar bien esta mujer. Allí en su lecho, ella le escribía cartas de ánimo a su hermano, que estaba en las misiones allá en la India. No solamente escribía cartas, oraba cada día por el ministerio que estaba haciendo su hermano en la India. Guillermo Carey era un hombre con pasión por la obra misionera, pero esta mujer, su hermana, era una mujer con pasión para la oración. Tenía mucha pasión por orar. Ella era una mujer de oración. Y de esa manera servía escribiendo cartas a su hermano, cartas de aliento, cartas de ánimo, y orando cada día por su hermano. Por tanto, preguntémonos en esta mañana, ¿qué podemos hacer nosotros a favor de otros en la obra de Dios? Posiblemente, hermanos, muchos de nosotros solamente podamos orar en medio de esta situación en la cual nos encontramos. Quizá otros podemos escribir, no cartas físicas, podemos escribir cartas electrónicas y mandárselo a otros, cartas de aliento, cartas de consuelo, cartas de ánimo. Por tanto, mis hermanos, no nos quedemos con los brazos cruzados. Lo que sea que podamos hacer para alentar a otros, para ayudar a otros, para bendecir a otros, hagámoslo. Y tenemos que deshacernos de la idea de que el don de servicio es el tipo de don que no tiene ningún mérito. No es así. No es así. El don de servicio tiene el mismo valor que el don de la enseñanza, que cualquier otro don. Uno no tiene que pensar, bueno, pienso que simplemente voy a servir. Yo no soy tan especial en otras áreas, así que debo tener el don de servicio. No, no es así. Los siervos, hermanos, son los músculos del ministerio. El don de servicio hace que el evangelio de Cristo llegue a más lugares de los que nosotros imaginamos. Nunca desestimemos el don de servicio. Nunca desestimemos el don de servicio. Tiene tanto valor como otros dones. Sin personas sirviendo en una iglesia local, sería imposible que la iglesia crezca. Por tanto, si tú tienes el don de servicio, debes servir al Señor, no limitarte con eso. Aprovechar todas las oportunidades que Dios te da, aún en medio de esta pandemia, de servir. Si tienes el don de servicio, te animo a servir. En segundo lugar, vamos a ver el don de la enseñanza. Y eso tiene que ver con hablar. Pablo continúa nombrando otros dones y después del don de servicio, él menciona el don de la enseñanza. No solo tenemos el músculo del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que sería el servicio, sino también tenemos la boca. El versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que enseña en la enseñanza. John Philip,
que es autor y maestro de la Biblia, un hombre muy reconocido, dice lo siguiente en su comentario de Romanos, en cuanto a los 3 primeros dones que se mencionan en Romanos 12. Y él dice, la profecía fue la inspiración de la verdad. La profecía fue la inspiración de la verdad. El servicio es la encarnación de la verdad. El servicio es la encarnación de la verdad. La enseñanza es la interpretación de la verdad. Visto de esta manera, hermanos, es muy interesante, ¿no? Que el servicio sea la encarnación de la verdad encarnada, ¿no? El servicio. Y la enseñanza es la interpretación de la verdad. Otro autor reconocido define al don de la enseñanza, o la palabra griega para enseñanza es didáskalos en griego, como el arte de tomar un mensaje y hacerlo comprensible para los que no son intelectuales. El arte de tomar un mensaje y hacerlo comprensible para aquellas personas que no son intelectuales, que no son académicos, que no están necesariamente en un centro de estudios, en un seminario, en una universidad o lo que fuere. Eso significa que un maestro primero tiene que entender esa verdad para poder así hacerla entendible para otros. Los maestros de escuela dominical de cada iglesia local, pues pensaría uno que tienen el don de la enseñanza. Ellos comprenden, interpretan la verdad de la Escritura para hacerlo comprensible a las personas más sencillas, a las personas más humildes, que probablemente no tengan la misma educación que ellos tienen. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 y 29 también nos menciona el don de la enseñanza. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, y aquí hay que darnos cuenta, puso Dios en la iglesia. Es Dios quien pone en la iglesia. Dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Bueno, a esas preguntas retóricas que Pablo plantea aquí, la respuesta es que no todos son maestros, no todos tienen el mismo don. Como el cuerpo tiene muchos miembros, también los dones son diferentes. Eso nos dice la Escritura. Todos tienen diferentes dones. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Howard Hendricks, un autor que hemos leído en esta iglesia local hace un par de años, en aquel libro que lleva por título Enseñando para cambiar vidas, él dice, si uno deja de aprender, deja de enseñar. Por tanto, el maestro, el que tiene el don de la enseñanza, es un eterno estudiante, debe ser una persona enseñable, es estudiante. Este es un don que cuando es ejercitado en público demanda tiempo en privado. Tiene que uno leer la Biblia, tratar de comprender lo que va a llevar a la clase o lo que va a predicar, tratar de comprender lo mejor posible, y para ello tiene recursos como diccionarios bíblicos, como comentarios, como otros libros que hablan de ese pasaje que ha escogido para enseñar o para predicar. Y eso demanda esfuerzo, eso demanda tiempo en privado. La palabra enseñanza puede expandirse para significar, hermanos, lo siguiente: enseñar a muchos es una posibilidad para aquel que tiene el don de la enseñanza. En una conferencia, en un seminario, en talleres, enseñar a muchas personas, a un público grande, pero también enseñar de uno a uno, que tiene que ver con el discipulado. Por tanto, si tienes el don de la enseñanza, si bien puedes enseñar públicamente a muchas personas, pero también tienes la posibilidad de enseñar uno a uno. Enseñarle verdades bíblicas a un vecino, por ejemplo, que pregunta acerca de Dios. Y sin duda en esta pandemia han surgido muchas preguntas. Y estoy seguro que alguna pregunta te han hecho a ti como cristiano.
pero sería bueno también preguntar a aquellos que tienen el don de la enseñanza, el don de la comprensión de la palabra de Dios para explicarlo de manera sencilla. También puede aplicarse a una persona que enseña a un solo niño o a un grupo de niños, o enseñar en un aula de clase, en un colegio, o explicarles simplemente inquietudes y preguntas a un compañero de trabajo, o también puede aplicarse a poder enseñar a un grupo de jóvenes, a un grupo de adolescentes, no importando la edad, a un grupo de ancianos. Entonces, esto de enseñar tiene que ver con cualquier edad y de muchas maneras se puede ejercitar este don. Entonces, el don de la enseñanza es tomar las verdades bíblicas, descubrir lo que quieren decir para su audiencia original, para el que fue dado o escrito, y traerlo a la actualidad de una manera sencilla y clara. Entonces, el maestro debe ser un intérprete de la verdad, debe comprender la verdad, y esa verdad tiene que afectarle personalmente a uno y para poder compartírselo a otros. Y el propósito implícito en este don de la enseñanza es la exhortación a la iglesia. Y esa exhortación está basada en la palabra de Dios. El fundamento de la enseñanza es la palabra de Dios. Nadie enseña de sí mismo, nadie habla de sí mismo. Predicamos la palabra, enseñamos la palabra y debemos predicar la palabra y enseñar la palabra. Es transmitir la verdad del Evangelio y debemos hacerlo con fidelidad, no adulterando. Y dice la Escritura que debemos ser obreros aprobados, que trazan bien la palabra, que dividen bien la palabra para la comprensión, extraer la verdad y compartir esa verdad. Entonces, Dios manda a la iglesia a ir y a ser discípulos, bautizándolos, pero también, hermanos, en la Gran Comisión está mencionada esta palabra, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la didascalía, ¿no? Esto de enseñar las verdades del Evangelio a otros, en el discipulado, en un congreso, en una conferencia, en un seminario, uno a uno, a compañeros de trabajo, lo que fuera, hermanos, es un don espiritual que Dios ha dado a algunos creyentes en el cuerpo de Cristo, para que pueda edificar a otros, pero con base en la palabra de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, esto no es una opción, debe tomarse, hermanos, como un mandato que la iglesia ha dejado, mejor dicho, que Cristo ha dejado a su iglesia. Es un mandato. Debe haber enseñanza, debe haber enseñanza. De hecho, hermanos, las iglesias son centros de capacitación, pero, hermanos, se enseña para vivir, se enseña para vivir. Y se enseña, hermanos, principios y valores cristianos. Y esa enseñanza, en primer lugar, debe estar presente en la familia. Son los padres, los primeros maestros de sus hijos, especialmente la madre es quien enseña, es la maestra. Y dice la Biblia, hermanos, que las mujeres deben ser maestras del bien, maestras del bien. Por tanto, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿estamos ejercitando este don, el don de la enseñanza? Un maestro de la palabra de Dios ama enseñar, ama enseñar. Si tú quieres saber si tienes el don de la enseñanza, pues una persona que tiene el don de la enseñanza ama enseñar, no se cansa de hacerlo. Es lo que anhela hacer de todo su corazón. Entonces, para los que enseñan, hermanos, ustedes que me escuchan, y si tienen el don de la enseñanza, hermanos, ustedes también deben ser un estudiante, personas enseñables. Hemos hablado en esta mañana, mis amados hermanos, de dos dones, del don del servicio y el don de la enseñanza. Ambos demandan mucho esfuerzo, sacrificio. Sea el músculo del servicio o la boca de la enseñanza, demandan disciplina, demandan esfuerzo. No son algo que nosotros hacemos simplemente, es parte de nuestra identidad, porque Dios nos ha regalado un don específico a cada uno de nosotros y Él espera que le sirvamos
Él espera que sirvamos. Y quiero volver al principio, hermanos. Los regalos son para lucirse, los regalos son para usarse. ¿Está usando el don que Dios le dio? Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que tú nos das, Señor, de servirte con los dones que tú nos has dado, Señor, dones espirituales, facultades espirituales, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre, a usar nuestros dones para tu gloria, Señor, que podamos, Señor, edificar la vida de otros con el don que tú nos has dado, bendecir la vida de otros con el don que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.